Buenas tardes, alumnas, alumnos, madres y padres de familia del quinto grado grupo B de la primaria Independencia. Como lo había anunciado, continúo con una serie de videos. En este caso les voy a mostrar el video número 2, correspondiente a la identificación y trazo de rectas paralelas, secantes y perpendiculares, así como ángulos agudos, rectos y obtusos. Espero que este segundo video les sea de utilidad y despeje dudas. Las líneas paralelas son aquel par de líneas que nunca se tocan, nunca se intersectan y que tienen la misma distancia en cualquiera de sus puntos. Voy a trazar algunos ejemplos de líneas paralelas, pero antes les quiero decir que para el trazo de este tipo de líneas hay que utilizar dos escuadras y sobre todo saber manejarlas para que efectivamente sean líneas paralelas. Bueno, tengo una escuadra más grande que llamaré escuadra 1 y tengo una escuadra un poco más chica que llamaré escuadra número 2. Voy a poner ejemplos. Bueno, lo primero que hago es que tomo mi escuadra número 1 y la coloco en cualquier posición. Puede estar así, puede estar así, así, así o en cualquier otra posición. Eso no importa. Lo importante es que las líneas sean verdaderamente paralelas, no se toquen y conserven la misma distancia en cualquiera de sus puntos. Voy a ponerlo en este caso así. Escuadra número 1, la voy a poner y la voy a presionar para que no se mueva bajo ninguna circunstancia. Luego coloco la escuadra número 2 exactamente bien pegada a la escuadra 1. Si ustedes ven, la puedo mover en cualquier punto. En este caso voy a dejar voy a colocarla de esta manera. Trazo mi primera línea y no muevo la escuadra 1. Corro la escuadra 2 a alguna distancia considerable y trazo la línea 2. Y ahí tengo este par de líneas paralelas. Voy a poner otro ejemplo. Pongo mi escuadra, ahora al revés. Pongo mi escuadra 1, la fijo, la presiono al pizarrón para que no se mueva y pongo mi escuadra 2 pegada exactamente a la 1. Vean ustedes, tiene este juego que me permite trazar las líneas paralelas. Una vez que ya están juntas, por ninguna razón se debe mover la escuadra número 1. Trazo la primera línea paralela y corro mi escuadra a una distancia considerable para trazar la línea 2 de la paralela. Ya está otra línea paralela. Voy a poner un tercer ejemplo. Ahora mi escuadra 1 va a quedar colocada en esta posición. Pego la escuadra 2, hago que no se mueva la escuadra 1, trazo la primera línea y corro la escuadra número 2 de tal manera que no se mueva la escuadra 1. Trazo mi línea, mi segunda línea paralela y ahí está este otro par. Las líneas paralelas, repito, son aquellas líneas que aunque las prolonguemos, nunca se van a tocar. Pero además no se van a tocar porque conservan la misma distancia
en cualquiera de sus puntos. Puedo comprobarlo. Por ejemplo, la distancia de este punto a este otro, que es al mismo nivel, vean ustedes, es de 8 centímetros con 2 milímetros. Vuelvo a medir en otro par de puntos, 8 centímetros con 2 milímetros. Vuelvo a medir en otro par de puntos, 8 centímetros con 2 milímetros, y así sucesivamente. Puedo medir las líneas paralelas en cualquier par de puntos y siempre me va a dar la misma distancia. Las líneas secantes, en cambio, son pares de líneas que, a diferencia de las paralelas, se tocan en alguno de sus puntos. Y hablando en lenguaje matemático, se intersectan en alguno de sus puntos. Ejemplo de líneas secantes. Vean ustedes que, a diferencia de las paralelas, estas líneas llamadas secantes se unen en uno de sus puntos. Este par de líneas se une en este punto, este par de líneas se une en este punto. Se les llama secantes por esa razón, porque se unen o intersectan en uno de sus puntos. Pero aquí cabe decir, hay dos tipos de líneas secantes. Esta línea secante no forma ángulos de 90 grados. En cambio, este par de líneas secantes sí forman ángulos de 90 grados. Si ustedes se fijaron, la manera en que tracé estos pares de líneas fue diferente. Mientras que en esta línea el trazo lo hice con una sola escuadra, en este par de líneas lo utilicé las dos escuadras con una técnica determinada para que se formara un ángulo de 90 grados. Entonces, las líneas secantes pueden ser de dos tipos: las que forman ángulos de 90 grados y las que no forman ángulos de 90 grados. Vamos a comprobar cuánto en ángulos mide esta línea. Vamos a ver, efectivamente, voy a medir este ángulo, o sea, la separación de estas dos líneas. Bueno, pero antes de continuar, es importante decir que es un ángulo. Un ángulo es la abertura
comprendida entre dos líneas rectas unidas en un punto llamado vértice, o sea, la abertura. La abertura es de aquí a acá. Esta es la abertura, ¿sí? Es la abertura comprendida entre dos líneas, o sea, esta y esta otra, unidas en un punto, aquí en este punto, llamado vértice. Esta es la definición de ángulo. Quise mencionar esto antes de continuar para que no quede ninguna duda sobre los términos que ustedes ya conocen, pero que no está por demás volver a reiterar. Esa es la definición de ángulo. Entonces, decía yo hace rato que hay dos tipos de secantes. Las secantes que forman ángulos de 90 grados, como esta, y las secantes que no forman ángulos de 90 grados. Si yo utilizo una buena técnica con dos escuadras, me va a salir una línea, perdón, un par de líneas que forman un ángulo de 90 grados. En este otro caso no necesito pues dos escuadras, simplemente con una sola yo puedo trazar dos líneas que se intersecten y que no necesariamente formen un ángulo de 90 grados. Vamos a ver cuánto mide este otro ángulo. Vean el ángulo es esta distancia, o esta distancia es la misma, que está formada por dos líneas rectas unidas en un punto llamado vértice. Estas son las líneas rectas que forman este ángulo. Entonces pongo mi transportador, vean ustedes que el transportador tiene una línea exactamente en medio, y bueno, hay que alinear el transportador a esta línea y a esta otra. Lo pongo exactamente en medio y también cuido de que este primer borde, que es el 0 grados, quede exactamente en la línea que voy a medir. Y vean ustedes, aquí está 90 grados, se pasa de 90 grados, tiene 100 grados. Si ustedes ven, si yo prolongo esta línea, va a llegar exactamente donde están 100 grados. Entonces este ángulo tiene 100 grados. En resumen, las líneas secantes pueden ser de dos tipos: las que no forman ángulos de 90 grados y las que sí forman ángulos de 90 grados. Las líneas secantes que sí forman ángulos de 90 grados se les llama líneas perpendiculares. Son líneas perpendiculares aquellas que al intersectarse forman ángulos de 90 grados. 4 ángulos de 90 grados. A continuación voy a poner ejemplos de cómo trazar secantes perpendiculares. Vean ustedes, voy a utilizar, les recuerdo, dos escuadras, escuadra 1 y escuadra 2. Con la escuadra número 1 la escuadra número 1 me va a servir para trazar la primera línea de las perpendiculares. La coloco en la superficie en la que voy a trazar las líneas, en cualquier posición. Puede ser en cualquier posición, así, 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 o como sea, ¿sí? En este caso voy a trazar, voy a fijarla muy bien, perfectamente bien, y trazo la primera línea perpendicular. Ya que tracé la primera línea perpendicular, cuido que la escuadra número 1 no se mueva, y pongo la escuadra número 2
perfectamente pegada a la 1. Y recuerden, se puede mover la escuadra número 2, la puedo mover y puedo trazar la línea 2 en alguno de los lugares que yo considere que debe quedar. ¿Sí? Voy a trazar. Si se me mueve la escuadra 1, tengo que alinearla nuevamente a la línea, a la primera línea. Ya que esté alineada y bien sujeta, trazo la línea número 2. Aquí está, línea número 2. Se me borró un poco la línea número 1, porque estoy en una superficie bastante, que está hecha para eso exactamente, ¿no? Claro, en sus cuadernos no se va a borrar la línea porque van a trazarla con lápiz. Aquí está mi primer ejemplo de líneas perpendiculares. Repito, es secante porque se une, este par de líneas se une en un punto, pero también es perpendicular porque estas dos líneas forman un ángulo, decía yo, de 90 grados. Si yo hago bien el trazo, si utilizo bien la técnica de las dos escuadras, no va a haber ninguna duda de que el ángulo que se forma va a ser de 90 grados. Esta es la técnica para trazar líneas perpendiculares. Voy a trazar una segunda línea perpendicular, secante perpendicular. Repito, tomo la escuadra 1, la coloco en cualquiera de sus posiciones. Hace rato la coloqué así, ahora la voy a colocar en sentido contrario, ¿sí? La coloco, la fijo perfectamente a la superficie y trazo la primera línea. Aquí está la primera línea. Ya que tracé la primera línea, empalmo la escuadra número 2, que quede perfectamente bien pegada a la escuadra 1, y la puedo mover, vean ustedes, la puedo mover a donde yo considere. Voy a trazar la línea, la segunda línea que formarán las líneas perpendiculares. Aquí está la segunda línea. Aquí está. Si se me borra, bueno, en este caso se me borra pues porque con el juego de las escuadras, pero a ustedes no les debe pasar eso porque están trazándolas en hoja de cuaderno. A mí sí se me borran porque estoy trazándolas en un pintarrón, pero remarco, alineo y remarco bien estas líneas. Son secantes, repito, porque se unen en uno de sus puntos, pero además son secantes perpendiculares porque me están formando un ángulo de 90 grados. No importa la posición, ustedes vean la posición, este par de líneas secantes perpendiculares está hacia allá y esta otra está hacia acá. No importa la posición, lo importante, el chiste es que forme un ángulo de 90 grados. A estas líneas secantes con ángulo de 90 grados se les llama, dijimos, perpendiculares. Por si tuvieran alguna duda, pues utilizamos nuestro transportador. Se supone que voy a medir este ángulo que se forma con estas dos líneas, ¿sí? ¿Qué hago? Coloco mi transportador, repito, tiene una línea intermedia, coloco mi transportador exactamente donde está el punto donde se une llamado vértice, coloco la línea intermedia del transportador en el vértice y además cuido que esté bien alineado el transportador en este extremo. Vean ustedes, en este extremo
Y entonces vean este ángulo que se formó. Este es el ángulo. Este ángulo se formó, que es el mismo que marqué más abajito. ¿Cómo sé que son 90 grados? Pues porque aquí lo está indicando la graduación. Pero cuento 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 grados. Si tuviera yo duda de que sea un ángulo de 90 grados, ya vi que si es un ángulo de 90 grados, pues porque utilicé una buena técnica de escuadras para trazar esas líneas perpendiculares. Lo mismo el otro par de líneas, voy a medir este ángulo que se formó con esta línea y con esta otra. Pongo mi transportador en el vértice, es en el centro, la línea del centro del transportador la pongo en el vértice y alineo muy bien esta otra. Y vean ustedes, aquí está formando mi ángulo de 90 grados. Entonces quiere decir que si son pares de líneas secantes perpendiculares. Los pares de líneas secantes forman tres tipos de ángulos: ángulos agudos, ángulos rectos y ángulos obtusos. Vamos a ver en qué consiste el primer tipo de ángulos, llamados agudos. Los ángulos agudos podemos trazarlos de la siguiente manera. Vamos a utilizar para el trazo de este tipo de ángulos una escuadra o regla, puede ser, y un transportador. ¿Cómo trazo ese tipo de ángulos? Pero si me olvidaba, este tipo de ángulos miden menos de un grado hasta 89, o sea, menos de 90 grados. ¿Cómo los trazo? Bueno, voy a utilizar en primer término mi escuadra. Trazo una línea base en cualquier posición. Voy a trazar en esta ocasión una línea horizontal. Vean ustedes, aquí está mi línea horizontal. Le pongo dos pequeñas líneas a los extremos. Y bueno, a partir de ahí hago la medición. Por ejemplo, voy a trazar un ángulo, el que sea menor de 90 grados, por decir algo, 55 grados. ¿Qué hago? Bueno, pues me voy al extremo izquierdo de mi línea base, al extremo izquierdo, o sea, aquí exactamente, y pongo mi transportador, pongo la línea de en medio del transportador a donde termina la línea base. Alineo bien mi transportador y empiezo a contar 55 grados, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, aquí está, 55 grados. Pongo una marca y ahora trazo una línea de la marca al extremo izquierdo de la línea base. Aquí está, miren, ahí está, debe quedar exactamente ahí donde marqué. Y vean, se forma un ángulo de 55 grados. Y por lo tanto es un ángulo agudo, mide menos de 90 grados. Voy a poner otro ejemplo de trazo de ángulo agudo. Vamos a pasarlo de este lado y trazo. Ahora voy a poner la línea base en otra posición, en la que sea. Voy a ponerla de esa manera. Aquí. No importa la posición, lo importante es que la medición de ángulos esté bien. Trazo mi línea base
la delimito, o sea, le pongo dos rayitas que indiquen que ahí termina esa línea. Me sitúo, pongo mi transportador del lado izquierdo de la línea base. ¿Cuál es el lado izquierdo? Aquí está. Este es el derecho, este es el izquierdo, y pongo la línea de medio del transportador a donde termina la línea base. Alineo bien, está alineado, queda exactamente donde está la línea, y mido. En este caso voy a, ¿qué será? 38 grados. Vean ustedes, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, y aquí más o menos 36, 37, 38, aquí está más o menos 38 grados. Bueno, digo más o menos porque no hay graduación entre 35 y 40, 38 grados, aquí está mi marca, uno la marca con el extremo izquierdo de la línea base. Vean ustedes, ahí está, trazo la línea y se formó, perdón, aquí déjame que se borra mi línea en este pizarrón, y se formó un ángulo de 38 grados. ¿Está? Vean, ahí está. Por lo tanto, es también un ángulo agudo. Voy a trazar otro ángulo agudo menor a 90 grados. Debe ser menor a 90 grados para que sea agudo. Trazo mi línea base. Vean a ustedes, aquí está. Un poco grande para que no la tape el transportador. Aquí está la línea base, la delimito con dos pequeñas rayitas. Bueno, ustedes verán, si me coloco así, el extremo izquierdo de mi línea es este exactamente. Si me colocara de este lado así, el extremo izquierdo sería este. Como yo quiera, puedo trazar, pero me tengo que colocar siempre mi transportador del lado izquierdo. Voy a colocarme así. Este va a ser mi extremo izquierdo de la línea base. No, perdón, pero es que no va a alcanzar a trazarse. Mejor agarro esta otra, me coloco de este lado. La línea del medio del transportador la coloco en el extremo izquierdo de la línea base. Alineo bien mi transportador y marco los grados que quiero, menores a 90 grados. Voy a poner, ¿qué será? 80. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Aquí están 80 grados. Aquí está. Pongo una marquita y ahora voy a trazar una línea. Voy a unir la marquita con el extremo izquierdo de la línea y vean ustedes. Perdón. Y estoy formando, se me borra aquí un poquito la línea, pero la marco. Y estoy formando un ángulo menor a 90 grados y por lo tanto es un ángulo agudo. Mido, vean ustedes, mido y me va a dar este ángulo 80 grados. Vean ustedes, aquí está, 80 grados. Este ángulo mide 80 grados. No importa la posición en que se encuentre, el chiste es que mida 80 grados. Vean ustedes la técnica que utilicé para trazar esos tres pares de líneas
secantes que forman ángulos agudos, menores a 90 grados. El segundo tipo de ángulos que se forman con un par de líneas secantes se llaman, como ya lo comentamos en otra parte, se llaman ángulos rectos. Los ángulos rectos son aquellos que se forman con dos líneas que se unen en uno de sus puntos y que esos ángulos miden 90 grados. Voy a hacer ahora el trazo de estos ángulos rectos, ya no con dos escuadras, sino con una escuadra y con un transportador. Trazo mi línea base en la posición que yo quiera. Voy a trazarlo, vean ustedes. Está la línea base. Le pongo dos líneas pequeñitas que indiquen el límite de las líneas. Ahora voy a utilizar mi transportador y lo voy a colocar en el extremo izquierdo. Acuérdense, siempre en el extremo izquierdo. Coloco la línea intermedia del transportador a donde termina el extremo izquierdo de la línea y alineo bien mi transportador, que quede exactamente el filo del transportador quede exactamente donde está la línea que tracé, la línea base. Y ahora, aquí ya visto contar, aquí está el 90 grados. Está a 90 grados. Puse una marca. Ahora uno la marca con el extremo izquierdo de la línea base. Y aquí está formado mi ángulo de 90 grados. A este tipo de ángulos que se forman con dos líneas secantes que miden 90 grados se les llama ángulos rectos. Voy a trazar otro ángulo recto. Voy a trazarlo. Ahora lo voy a colocar. La línea base la voy a colocar horizontal. Está, vean ustedes. La línea base. Marco con dos líneas pequeñitas el límite de la línea base. Utilizo mi transportador. Lo coloco la línea de en medio en el extremo izquierdo de la línea base. Y alineo el borde del transportador a esa línea base. Y aquí está el ángulo de 90 grados. Aquí dice 90, vean ustedes. Luego, la marquita que me indica 90 grados con el extremo izquierdo de la línea base. Vean ustedes. Y listo. Tengo aquí mi ángulo de 90 grados. Ya en otra posición, pero sigue siendo un ángulo recto. Voy a colocar ahora al revés. Voy a trazar un tercer ángulo de 90 grados. Pongo mi línea. A ver, ¿cómo está? Así. Ahora al revés. Así. Así. Voy a trazar mi línea base. Aquí la trazo. La delimito con dos pequeñas líneas. Tomo mi transportador. Lo coloco la línea intermedia del transportador en el extremo izquierdo de la línea base. Alineo bien. Que el filo del transportador quede exactamente donde está la línea base. Y voy a trazar otro ángulo de 90 grados. Aquí está 90 grados, vean.
Están. Uno, mi marca que indica 90 grados con el extremo izquierdo de la línea base. Y voy a tener exactamente un par de líneas secantes que forman un ángulo recto, o sea, 90 grados. Este es el segundo tipo de ángulos que se forman con pares de líneas secantes, ángulos rectos, que son aquellos que se forman y que miden 90 grados. Un tercer tipo de ángulos que se forman con líneas secantes son aquellos que se llaman obtusos. Los ángulos obtusos miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Voy a ponerles algunos ejemplos de ángulos obtusos. Como en los otros casos, trazo mi línea base. La voy a trazar por acá así. Vean ustedes, la voy a trazar. Aquí está. La delimito con dos pequeñas líneas. Y tomo el transportador. Lo coloco en el extremo izquierdo de la línea. Aquí está el extremo izquierdo. Coloco la línea central del transportador en el extremo izquierdo. Vean ustedes. Y alineo el borde del transportador, lo alineo con la línea base. En este caso, ya se me está acabando el pintarrón. Voy a trazar un ángulo obtuso, o sea, mayor de 90 y menor de 180. Voy a trazarlo por aquí porque ya se me acabó el pizarrón. Voy a trazarlo así a 105, 90, 95, 100, 105. Aquí está, miren. A 105 grados. 1. La marca que me indica 105 grados con el extremo izquierdo de la línea base. Aquí está, miren. 1. Perdón. 1. Aquí está, miren, uní y formé un ángulo que mide 105 grados. Por lo tanto, este tipo de ángulo se llama obtuso. Los ángulos obtusos, repito, son aquellos que miden más de 90 grados y menos de 180. Aquí está el primer ejemplo de ángulo obtuso. Vamos con un segundo ejemplo. Lo voy a colocar en otra posición para que ustedes vean cómo se pueden trazar líneas secantes con ángulos obtusos. Aquí está, miren. Ahí voy. ¿Sí? Trazo mi línea base. La delimito con dos pequeñas líneas. Tomo mi transportador. Lo coloco en el extremo izquierdo. Coloco la línea de intermedia. Alineo bien el borde de mi transportador. Y ahora le voy a dar, ¿qué será? 90, 160, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 160. Aquí están 160. ¿Está?
marcado 160. 1, la marca de 160 con el extremo izquierdo de mi transportador. Aquí está, miren. 1. Vean ustedes. 1. Aquí están 2 líneas. Este ángulo que se forma con la unión de esta línea y esta línea mide 160 grados. Por lo tanto, es un ángulo obtuso. ¿Ya vieron? Está en una diferente posición a este, pero mide más de 90 grados y menos de 160. Es un ángulo obtuso. Voy a poner un tercer ejemplo y con esto termino, de ángulo obtuso. Lo voy a colocar ahora en diferente posición. Lo coloco ahora de forma invertida. Aquí está mi línea base. No, vamos a ponerla acá porque va a llegar como por acá, sí. Aquí está mi línea base. Vean ustedes. Esta línea base la delimito con 2 pequeñas líneas. Tomo mi transportador nuevamente. Coloco la línea de en medio del transportador en el extremo izquierdo. Aquí está. Alineo muy bien el borde de mi transportador con la línea base. La alineo muy bien. Y voy a trazar los ángulos. Voy a marcar los ángulos. Vamos a darle, que será 145, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145. Aquí está 145. 1. Mi línea, el extremo izquierdo de mi línea base con la marca que puse. Vean ustedes. Dejo un pequeño espacio por el grueso del marcador. Aquí está, miren. Aquí está. Y formo un ángulo, dijimos, ¿de cuánto? De 145 grados. ¿Está? El tercer ejemplo de ángulo obtuso. Recuerden, los ángulos obtusos miden entre 91 y 179. O sea, son mayores a 90 y menores de 180 grados. Ahí están los 3 ejemplos. Con esto termino. Bueno, con esta explicación que espero les sea de utilidad, les voy a pedir que me puedan resolver de las páginas 19 a la 23 de su libro y los ejercicios que les voy a hacer llegar en unos días. Gracias. Buenas tardes.